¿Listos para? Oye, Neo empezó, me encanta esa escena porque Neo, Morfeo que está viendo la pelea a través de la pantalla, dice, le pregunta, ¿qué está pasando? Y dicen, Neo empezó a creer. Eso, en el mundo de la iglesia, le llamamos fe. ¿Y qué sucedió cuando él empezó a creer que había un poder dentro de él que nadie más podía ver? Se atrevió a hacer algo que nunca había intentado hacer. Pelear contra ese gigante, ese hombre que le había ganado a todas las otras personas que le habían enfrentado antes. E hizo cosas que nunca había podido hacer sin esa fe cuando él empezó a creer. Ahora, obviamente Neo es un personaje ficticio, en verdad no tenía fe, es un actor que estaba fingiendo, actuando que él tenía fe, y ni siquiera estaba peleando en la vida real, pero la fe sí es algo muy importante en la vida real. Es algo, y de hecho durante el mensaje de hoy voy a hablar específicamente y principalmente acerca de la fe. Pero nosotros no vamos a hablar de una fe de creer en ti mismo y lo que tú eres capaz de hacer, porque si crees en ti mismo vas a hacer grandes cosas. Sé que muchos enseñan eso, pero yo no voy a hablar de esa fe. Yo voy a hablar y yo quiero animarlos a que ustedes crean y depositen su fe en Jesús, en el Dios vivo, todopoderoso, quien reina por siempre. Porque cuando nosotros confiamos en el Dios vivo, entonces vamos a poder hacer cosas que antes ni siquiera lo hubiéramos intentado. Y vamos a terminar haciendo cosas que sin esa fe jamás podríamos haber hecho. Y yo voy a ser el primero en admitir, cuando escucho a un hombre arriba de un escenario como este donde yo estoy parado, decir que vamos a hablar de la fe, personalmente lo primero que pienso es, ¿ahora qué va a decir? Porque yo he escuchado a un montón de personas, incluso en iglesias y en diferentes partes, hablar de la fe. Y las cosas que dicen me quedo así como que, ¿es en serio que estás enseñando eso? ¿Es en serio que dices eso? Y por naturaleza, soy una persona muy escéptica. O sea, yo dudo y cuestiono mucho las intenciones de las personas y cuestiono todo. Si alguien me dice, solo tienes que creer. No, hombre, eso es lo peor que me puedes decir a mí. O sea, no solo no voy a creer, si ahora voy a dudar más. ¿Cómo que solo tienes que creer? Mira, y si tú eres como yo y dudas y sospechas y dices tú, yo soy una persona que yo quiero evidencia. A mí no me importa lo que sientes o lo que crees. Yo quiero ver pruebas, yo quiero ver evidencia. No nomás vienes conmigo con sentimientos y lo que tú crees. Yo quiero ver evidencias, quiero hacer pruebas. Y si estás preguntando si eso ha metido un problema en mi vida, porque yo digo, a mí no me importa lo que crees, muéstrame pruebas. Sí, en veces me he metido en problemas, en veces no soy tan sensible a otras personas. Nomás pregúntale a mi esposa, nos hemos metido en algunos problemas algunas veces. Ella levanta la mano, sí, predícalo. Pero ¿saben qué? Si tú eres como yo, quiero decirte, está bien. Es más, yo voy a ir más allá de eso. Yo creo que Dios probablemente puso eso en ti, porque Él te hizo una persona que quiere analizar las cosas y no cree todas las cosas solamente porque alguien más dice que son ciertas. Ahora, si no eres como yo y eres una persona quizás que más dado a confiar, eso tampoco es malo. Probablemente eres una persona más empática y le caes mucho mejor a otras personas de que yo les puedo llegar a caer en algunas ocasiones. Y gracias a Dios por tu vida, no está mal eso. Si Dios te hizo así, increíble. Pero yo quise decir esto porque hay personas, yo sé que son como yo, y cuando se habla de la fe, yo digo, nomás no me digas solo tienes que creer. Yo quiero evidencia. Y por mi forma de ser, estoy muy agradecido con Dios que la fe del cual yo les voy a hablar el día de hoy no es una fe sin evidencia. No es una fe ciega. No es una fe basada en ignorancia. Es una fe que está basada en muchísima evidencia. Al mismo tiempo, necesito decirles a los que son como yo que aunque eso es cierto, hay mucha evidencia para las cosas de las cuales yo les voy a hablar el día de hoy. Mi enfoque hoy no es mostrarles la evidencia. Hay mucha evidencia,
Y muchas veces hablamos de esa evidencia, pero hoy no me voy a enfocar en la evidencia. Lo que yo quiero hacer es hablar de las consecuencias de creer. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos la evidencia, escuchamos el mensaje de Dios, vemos la evidencia y decidimos creer? Yo quiero hablar de lo que sucede después de creer, cuando sí depositamos nuestra fe en Jesús. Porque lo que sucede es algo increíble. Y voy a hablar de la fe, porque la fe es muy importante. Y es importante porque a Dios le importa mucho. Y si no sabías de esto, que a Dios le importaba mucho la fe, pues quiero dirigir su atención a Hebreos 11:6, que dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, sin la fe, nada de lo que tú haces tiene ningún valor para Dios. Eso ha sido más importante, es la fe. La fe es muy importante para Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Si la fe es así importante para Dios, entonces la siguiente pregunta es: ¿qué es la fe? ¿Qué es esa fe que agrada a Dios? Hebreos, el mismo capítulo, en el versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. Si están tomando apuntes esta mañana, pueden llenar ese espacio. La fe es la certeza de lo que no se ve. Digan después de mí, también los que están en el campus Fresnillo: la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Saben que la fe no es, según esta definición, es importante, no es ciega, no es ingenua, no es ignorante, no es sin fundamentos y no es sin evidencia? Si fuera esas cosas, entonces no podríamos tener ninguna certeza. Pero la fe no es la imaginación de lo que no se ve, es la certeza. No es yo creo, es la certeza. Y no podemos tener certeza sin evidencia. Y como les mencionaba hace unos momentos, hay mucha evidencia. Quiero hacer una pequeña ilustración de lo que es la fe, pero para eso, bueno, si yo les dijera, como ejemplo de fe, si yo les dijera a alguien de este auditorio que se pusiera de pie y pasara aquí adelante al escenario e hiciera una lagartija aquí en el escenario, y si lo hacen, yo les voy a dar $5. $5. Con $5, ahorita como están los precios, ni siquiera sales a cenar. Pero si le $5, la única razón por la cual alguien aquí se atrevería a ponerse de pie y venir de frente a hacerlo es porque creen que yo voy a cumplir mi palabra. Pero tomando en cuenta que no me pueden forzar a cumplir mi palabra y ni siquiera han visto los $5, pues es posible que dudes. Pero si creyeras en verdad, alguien quizás se atreve a ponerse de pie, pasar aquí adelante y hacer una lagartija delante de todos. ¿Ustedes creen que soy fiel para cumplir mi palabra? Muéstramelo. A ver, el primero que se ponga de pie, estoy hablando en serio, y venga aquí adelante y haga una lagartija, le voy a dar $5. Pásame mi cartera. Creo que está en la bolsita al lado. Voy a salir de la cámara un segundo. Ese lado. Iba a subirse en él y se me olvidó. Mira, para que vean que no estoy mintiendo. Mira, gracias por tu fe que demostraste con tus acciones. Y a Gil te invito a una malteada el próximo domingo. Eso es un ejemplo de la fe que agrada a Dios. Porque dice: cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Blas creyó que obviamente que existo, pero que yo iba a cumplir mi palabra y que iba a recompensar de acuerdo a lo que yo dije, y actuó. Eso es un ejemplo de la fe que agrada a Dios. Ahora, ¿alguna vez alguien se ha preguntado si Dios quiere que todo el mundo lo conozca y crea en Él, entonces ¿por qué no abre el cielo y permite que todo el mundo vea su trono glorioso y Jesús a la diestra de Él? Para que nosotros los cristianos podamos apuntar y decir: mira, no creías antes, pero ahora ¿qué me vas a decir? Mira, ahí está Dios sentado en su trono, ahí está Jesús el resucitado.
¿Se han preguntado eso? Porque hay gente que dice, para que yo crea, Dios mismo tendría que bajar y hablar conmigo y comprobar que Él es Dios. De entrada yo voy a decir, Jesús ya hizo eso. Dios ya mandó, el Padre mandó a su Hijo y comprobó, y dice la palabra que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Pero Jesús no vino en toda su gloria. Y Dios no ha decidido hasta ahorita no abrir el cielo para que lo veamos en su trono. ¿Por qué? Yo creo que la razón es porque a Él le agrada la fe. Porque si Él abriera el cielo, todos lo veríamos y estaríamos, o sea, sería imposible no creer. Cuando es imposible no creer, ¿sabes qué también sucede? Hace imposible la posibilidad de tener fe. Porque si lo puedes ver, entonces no es fe. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que no se ve. Ahora, no estoy diciendo que no hay evidencia, y dije hace mucho. De hecho, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Dios ha dado más que suficiente evidencia para creer, pero no ha dejado a las personas sin la oportunidad de poder ejercer fe en quien es Él. Tanta evidencia que Él ha dado que Pablo dice que todos están sin excusa. Es tan importante para Dios nuestra fe que sin fe ni siquiera hay la posibilidad de salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. La gracia de Dios existe, creamos que existe o no, pero no somos salvos solo por su gracia, porque la gracia de Dios ahí está. ¿Qué es lo que pide Dios? Nuestra fe en Jesús. Y que nosotros creamos que al confiar en Jesús, que Dios nos va a dar su gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. En resumen, para Dios es muy importante nuestra fe. Y yo creo que muchos sabemos que su fe es importante. Y se habla mucho, y yo he hablado mucho de cómo la salvación es por medio de la fe. Todos creemos que somos salvos por la fe, lo más seguro, la mayoría de nosotros. Lo que yo quiero decir es que eso no es todo. No solo somos salvos por la fe. También es verdad que además de la salvación en Jesús que tenemos por la fe, hay un gran poder en la fe. Especialmente cuando nuestra fe está depositada en la persona de Jesucristo, de Dios Todopoderoso. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 17, versículos 20. Dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿De una fe que salva? No. Está hablando del poder que viene con la fe. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, hay un poder. Algo importante que debemos entender acerca de la fe es lo siguiente. En esta serie, en la primera parte, en el primer mensaje, les hablaba del reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Algunos que estuvieron quizás se recuerdan de eso. Bueno, ¿cómo funciona la fe en el reino de las tinieblas y el reino de los cielos? Si están tomando apuntes, en el reino de las tinieblas, ver es creer. En el reino de las tinieblas, ver es creer. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo material, porque creemos en las cosas que podemos ver y tocar. En este mundo, ver es creer. Si no lo veo, no creo. Es lo que dicen muchas o la gran mayoría de las personas. Si no lo veo, no lo creo. Pero en el reino de los cielos es al revés. Creer es ver. Para experimentar el poder sobrenatural de Dios, generalmente tenemos que creer antes de ver. No estoy diciéndoles solo tienen que creer, no es la frase, porque hay mucha evidencia. Lo que estoy diciendo es que si tú quieres experimentar el poder de Dios, primero es creer en su poder y lo que Él quiere hacer en ti, y luego vas a verlo después. Generalmente así es como funciona. No sé cuántos de ustedes tienen fe, o cuánta fe tienen, o quién han depositado su fe, pero fe en Jesús te salva y te da gran poder.
Y hoy quiero compartirles lo que sucede cuando nosotros creemos con fe en 3 áreas específicas acerca de Dios. Así que si están listos o no están listos, como quiera lo vamos a dar. La primera es: fe en la resurrección te da poder sobre el temor. Fe en la resurrección te da poder sobre el temor. ¿Hay alguien aquí? Bueno, ya les dije hace rato, no, hay mucha evidencia para la resurrección. Mucha evidencia. Si tú batallas para creer, ven conmigo al final, te recomiendo un libro. Pero hay alguien aquí que lucha con el temor. Levanta la mano, por favor. Si son sinceros, si luchen con eso. Muy bien, gracias, pueden bajar la mano. Ahora, los demás, los que no levantaron la mano, no solo batallan con el temor, pero también con la mentira. Así que vamos a orar por ellos. No es cierto, a lo mejor no los estoy juzgando. Yo creo que todos batallamos hasta cierto grado con el temor. ¿Qué es lo que nos da miedo? Aquí quiero más interacción. Si los que están en línea también pueden escribir qué es lo que les da temor, qué es algo que les asuste, que les da temor. Pero alguien aquí de auditorio, ¿qué es algo que les da temor? ¿Qué les da miedo? ¿Quién tiene miedo a las arañas? ¿Algo? A ver, ¿quién más? ¿Las alturas? ¿Los payasos? Dije, hay algunos temores ilógicos, pero existen. No sé, de muchas cosas podemos tener temor. Escuché personas decir que tienen miedo a la oscuridad, a las víboras cascabel, a un montón de diferentes cosas. Está bien. Pero ¿saben qué? Si nosotros fuéramos a analizar las cosas y llegar a lo que es la raíz de todas esas cosas que nos dan temor, creo que nos descubriríamos algo, que en verdad de lo que tenemos temor es la muerte. Tenemos temor a morir porque si tenemos temor a las alturas, porque si nos caemos de un lugar muy alto podemos morir. A las víboras, porque si nos muerden nos podemos morir. De los payasos, porque vimos la película de eso y él mataba gente, entonces tenemos miedo a los payasos. O sea, el temor, casi todo se basa en el temor a morir. Pero yo quiero leerles lo que Jesús dijo. Esto es poderoso. En Juan 11, 25 al 26, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Si esto es verdad, esto es algo asombroso, algo que lo cambia todo. Pero Jesús no solo dijo eso y terminó diciendo: ¿crees esto? Lo que Jesús dijo una afirmación: yo soy esto, yo soy la resurrección. Pero ¿crees esto? Porque es fácil decir sí cuando estamos en un auditorio donde no sentimos ningún peligro, cuando nuestra vida no está en riesgo. Pero ¿qué tal si tu vida sí estuviera en riesgo? ¿Qué tal si vas caminando y ves una víbora cascabel que de repente que viene hacia ti? ¿Qué tal si es de noche y casi no ves nada y de repente sale un payaso? ¿Qué tal si estás en un precipicio y la caída es muy alta y sabes que si caes te vas a morir? Ahí sería otra pregunta, ¿no? Si yo te pregunto ahorita, no tengo miedo. Pero si te pregunto en esas situaciones, probablemente vamos a experimentar miedo. Y quizás ese miedo se empodera de nosotros. ¿Saben lo que los discípulos respondieron a la pregunta de Jesús? ¿Creen esto? Y dijeron todos: sí creemos. Cuando no había ningún peligro, no había ni una amenaza. ¿Saben lo que sucedió cuando arrestaron a Jesús y ellos tuvieron una amenaza de muerte? ¿Qué hicieron? Todos corrieron, huyeron, negaron a Jesús, dejaron sus cosas atrás. O sea, porque es muy diferente. Jesús sabía si creían o no, y Él les hizo: ¿creen esto? La fe en la resurrección hace toda la diferencia. Por eso te pregunto, ¿tienes fe en la resurrección? ¿Saben? La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Sin fe en la resurrección, haz de cuenta que nosotros no tenemos nada. Y eso no es mi opinión. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, él dijo: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve
Para nada. Si Cristo no resucitó, todo lo que estoy diciendo no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Es decir, no hay cielo, no hay vida después de la muerte. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si Jesús no resucitó, nosotros no tenemos ni una esperanza, ningún poder. Pero gracias a Dios, Pablo no terminó ahí. Lo que dijo es que lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre, Jesucristo, viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos volverán a vivir. Hey, escúchenme porque esto es importante. Cristo sí resucitó. Y cuando en verdad crees esto, tú vas a obtener poder sobre el temor. ¿Por qué? Porque vas a ver que la muerte no tiene poder sobre ti. Quiero compartirles, ¿recuerdan lo que sucedió cuando los apóstoles no creían en la resurrección? ¿Qué fueron? Huyeron, ¿verdad? ¿Saben lo que sucedió después de que vieron a Jesús resucitarse? Y sí creyeron en verdad. Cada uno de ellos enfrentó la muerte valientemente. Y murieron de todos tipos de maneras. Y no digo que no experimentaron temor, pero ¿saben lo que pasó? Tuvieron poder sobre el temor. Vencieron el temor. Y eso es lo que la fe en la resurrección, ese es el poder que nos da. Quiero compartirles un testimonio de un hombre que yo creo que realmente tenía fe en la resurrección. Es un hombre que conocí hace un par de años en una alianza para pastores de la ciudad de Allende. Y era anciano en una iglesia aquí de nuestra ciudad. Un hombre que amaba a Dios. Y hace poquito más de un año, este hombre se enfermó de COVID, se le complicó y falleció. Su nombre es Ricardo Guzmán, un amigo, hermano en el Señor. Pero este hermano tenía fe en la resurrección. Y yo quiero mostrarles el último mensaje que él le mandó a su familia. Quiero compartirlo con ustedes. Dice: me siento débil, no he visto al doctor, probablemente me metan a terapia. Los quiero mucho a todos. Si no regreso, nos vemos con el Señor. Amen al Señor y entre ustedes ámense mucho. Le doy muchas gracias a Dios por todos, especialmente a mi amor por aguantarme 44 años. Si no nos vemos antes, los espero en la venida de Cristo. Cuando leí ese mensaje no me pude contener, la verdad. Me conmovió su fe en la esperanza de la resurrección. Y yo no digo que él no experimentó temor en algún momento, pero lo que sé es que venció el temor al final por su fe en la resurrección. Y si no fuera por esa fe, el miedo lo hubiera vencido. Y ¿saben lo que sucedió? No solo venció el temor él por su fe en la resurrección, pero el poder de su fe en la resurrección fue más allá, porque afectó e influyó en su familia. Y vean cómo respondió su hija, quien subió esto a las redes. Dijo: así será, papá, allí nos encontraremos. Fe en la resurrección te da poder sobre el temor. Yo quiero animarlos a que aumenten su fe, que como iglesia creamos más en la resurrección. Jesús en verdad resucitó, y eso tiene increíbles implicaciones para todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Fe en la resurrección te da poder sobre el temor, y también fe, están tomando apuntes, fe en el poder de Dios te da poder para soñar. ¿Saben algo que he descubierto? Que nuestros sueños nunca son más grandes de lo que creemos ser posibles. Si creemos que es imposible,
ni siquiera lo vamos a soñar. Si tú crees que tus hijos nunca serán licenciados, nunca vas a soñar con que sean licenciados. ¿Por qué soñarías eso? Porque es imposible. Probablemente si tú no crees, tampoco van a llegar a ser licenciados. Si tú no crees que tú puedes ponerte en forma y buena condición y a trabajar en tu salud y ser saludable, probablemente nunca sueñes con eso. No, ¿por qué? Porque es imposible, ni siquiera lo voy a intentar. Si en verdad no crees que Dios puede y quiere usarte para hacer grandes cosas para la gloria de su nombre, nunca vas a soñar con las grandes cosas que Dios quiere hacer en y por medio de ti. Y probablemente nunca hagas cosas grandes para la gloria de su nombre tampoco. Les pregunto, ¿creen que Dios es poderoso? Hey, Dios no solo es fuerte, no solo es poderoso, es todopoderoso. Es omnipotente. Pero escuchen esto, porque eso no es todo. No solo es Dios todopoderoso, pero Él quiere ejercer su poder, su gran poder en ti para su gloria. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Para qué? Para ser testigos, no solamente con nuestros vecinos, no solamente en nuestra ciudad, pero Dios dice, yo te voy a dar, Jesús dice, yo quiero aumentar, agrandecer tu sueño un poco. No quiero que sueñes con tu ciudad, no quiero que sueñes, está hablando con sus discípulos, no quiero que sueñes con Israel. Yo quiero, no, mi poder es más grande, lo que yo voy a ejercer en ti. Yo quiero que sueñes en llevar este mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. El apóstol Pablo creía en el poder de Dios y que Dios quería ejercer su poder en él para expandir el reino de su Señor. Y ¿saben qué? Él dijo lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él creía en el poder de Dios, que Dios quería hacer su poder en medio de él. Y ¿saben qué? El apóstol Pablo llegó a ser, yo creo, la persona que más influencia ha tenido sobre el cristianismo en la historia del mundo. Pero pudo soñar así de grande y moverse para actuar, para lograrlo, porque él creía en el gran poder de Dios y que Dios lo había llamado a hacer algo muy grande. Así que él soñó en grande y trabajó hacia ese fin. Dios te ha llamado a ser un testigo, pero nuestra fe en su poder, dependiendo si es mucho o poco, eso dependerá de qué tan grande estamos dispuestos a soñar. Y un consejo que tengo para todos es esto: no ofendas a Dios con tu poca fe. No ofendas a Dios con tu poca fe. Tenemos un Dios todopoderoso que quiere hacer algo en ti, por medio de ti, para la gloria de su nombre. Creo que la mayoría de nosotros ofendemos a Dios con nuestra poca fe. Quiero compartirles un pequeño testimonio. Hace como unos 5 años, el pastor Joey White es el hermano mayor del pastor que vino a impartirnos la conferencia para matrimonios hace unas semanas, hace un mes. Me invitó a comer y cuando estábamos comiendo me dijo: Jeremy, ¿cuántas iglesias, si tú dedicas toda tu vida y todas tus energías y todo lo que Dios te ha dado, y si tú lo inviertes toda tu vida, ¿cuántas iglesias crees que puedas plantar en tu vida? Y yo no, la verdad no me había planteado la pregunta. Entonces yo estoy pensando, a lo mejor si me va bien 10, ¿verdad? Y él dice, ¿qué tal 50? Vamos a suponer que con lo que te ha dado y te esfuerzas por otros 50 años más, 50 y dije, se me sigue mucho, ¿verdad? Pero él dijo, Jeremy, estamos hablando de lo que tú puedes hacer. Ahora, ¿qué tal si agregamos a Dios en esto? ¿Qué tal en vez de 50? ¿Qué tal 500 iglesias? ¿Y saben qué dije yo? Eso sería imposible. ¿Y saben qué me dijo? No para Dios. Y desde ese entonces Dios cambió mi manera de ver las cosas. Fui desafiado a ver lo que Dios, yo sabía que Dios era todopoderoso, pero como que no aceptaba que Dios quería ejercer su poder en mí de tal manera.
Y yo no sé si eso va a pasar o no, pero lo que sé es que si Dios quiere hacerlo, lo puede hacer. Y también sé, si yo no creo que lo puede hacer, ni siquiera voy a soñar con eso. Así que yo quiero empezar a soñar con cosas grandes. Porque yo entiendo que si yo no creo que Dios lo va a hacer, entonces no voy a soñar. Y si no sueño, ni siquiera me voy a esforzar por hacerlo. Dios lo puede hacer. Yo quiero animarlos a que sueñen en grande. Crean en el gran poder de Dios, que Él quiere crecer su poder en ti. Y sueñen en grande. No sueñen con tener 50 pesos de sobra para darle a una persona que está en necesidad cuando te lo pide en la calle. Sueñe con quizás iniciar un negocio, emprender algo que te da suficiente para ti y tu familia y para proveer por otros 12 o docenas de familias. ¿Qué tal si Dios quiere usarte para hacer eso? Sueñe más en grande. El poder del Dios Todopoderoso ejerce en ti y Él quiere usarlo para su gloria. Y si eso es lo que Él quiere hacer, lo puede hacer. No sueñes en instruir solamente tu familia en el camino del Señor y compartir el evangelio con tus vecinos. Yo quiero animarlos a que sueñen más grande. Jesús aumentó la capacidad de nuestro sueño cuando dijo: no solo aquí en esta ciudad, sino en todo el estado, y no solo en Israel, sino en todo el mundo. Vamos a soñar más grande. ¿Qué tal si Dios te quiere usar para llevar cientos de personas a los pies de Jesús, o miles de personas a los pies de Jesús? ¿Qué tal si quiere que inicies un ministerio que ayude a los necesitados, que suple las necesidades y que todo el mundo pueda ver lo que Dios está haciendo y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo? Dios tiene poder y Él quiere ejercer su poder en ti. Así que soñemos en grande, no ofendamos a Dios con esos pequeños sueños. Por último, fe en las promesas de Dios te da poder para someter. Para someter. Si tenemos fe en las promesas de Dios, tendremos poder para someter a Él todas las cosas que Él nos pide. Y ese es un poder muy grande, porque es difícil someter cosas a Dios. Pero esto es lo que Jesús dice, estas son sus promesas. Jesús dice: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y lo escuchen esto: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Las promesas de Jesús son asombrosas. Entonces, ¿creemos esto? Y si lo creemos, entonces ¿por qué no estamos sometiendo más cosas de Cristo? Hay dos posibles respuestas: inmadurez o falta de fe. Nada más, inmadurez o falta de fe. A lo mejor muchos o todos hemos visto la prueba, se me escapa la palabra, pero algo que hicieron, algo para los niños, un experimento, la palabra experimento, a unos niños, y les pusieron en un cuarto, y un adulto entró y les puso un bombón enfrente y dijo: yo me voy a ir por un ratito, y ahorita que regreses, si no te comes el bombón, te voy a dar 2 bombones. ¿Y qué sucedió con la mayoría de los niños? Se fue el adulto. Le convenía el niño esperar a que regresaran, pero no esperó, agarró el bombón y se lo comió. ¿Cuántos han visto eso? Yo lo he visto. La mayoría no esperaron, que le convenía esperar, pero no lo hizo. ¿Saben qué? La mayoría de nosotros no sometemos nuestra vida a Cristo por inmadurez, porque lo vemos enfrente de nosotros estas cosas, porque vemos el carro, vemos la casa, vemos la fama, vemos el placer, vemos lo que otros están pasando, y digo: yo sé que debo esperar, pero yo quiero esto, es tan atractivo. Pero todos nacemos espiritualmente, todos pasamos por inmadurez. Si somos constantes, vamos a crecer en madurez y vamos a poder permanecer más. Pero el detalle es que no importa cuántos años tienes en la fe, si no crees en las promesas de Jesús, nunca vas a resistir y nunca vas a someter todas las cosas de Cristo. Si no crees en sus promesas, ¿nos conviene esperar? Sí, pero creer en algo que no puedo ver versus algo que puedo ver y tocar y experimentar ahorita, nuestra falta de fe nos puede robar de muchas bendiciones. Pero fe en las promesas de Dios
nos da el poder para someter todas esas cosas a Cristo. Quiero animarlos a creer, porque las promesas de Jesús son verdad. Y Jesús dijo en Apocalipsis 22, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Escúchenme, Jesús salva, por lo tanto podemos vivir sin temor. Dios es todopoderoso y quiere ejercer su poder en nosotros, por lo tanto podemos soñar en grande para su gloria. Dios es fiel para cumplir sus promesas, por lo tanto vale la pena someter a Él todas nuestras vidas, porque Él recompensará a cada quien de acuerdo a nuestra obediencia. ¿Crees esto? ¿Crees esto en verdad? ¿Es evidente en tu vida que crees esto? Porque si no, eso significa que probablemente no crees en verdad. Y si crees esto, hoy te pregunto, ¿qué vas a hacer? Mientras meditas en esto, yo quiero hacer una oración. La banda va a pasar y nos va a volver a dirigir en la canción En esto creo. Y yo quiero animarlos a que confiesen y declaren su fe en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tu poder, por la resurrección y por cada una de tus promesas que son sí en Cristo. Ayúdanos a confiar en ti, a creer en ti, en verdad creer. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a someter a ti esas áreas de nuestras vidas que no hemos sometido a ti, esos pecados, esos temores, y a confiar en Jesús, someter en Jesús, a soñar en grande para tu gloria. Aumenta nuestra fe, lo pido en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, si gustas ponerte de pie, cantemos esto con fe. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno.